Buenos días, queridos niños. Estamos de fiesta. Y ustedes ya saben por qué. Pero antes, niños, vamos a decirte lo siguiente. Cuida tu salud, ayuda si puedes y relájate. Tranquilo, esto va a pasar pronto. Seguimos festejando nuestros 19 añitos. ¿Qué fecha es nuestro día central? El 30 de agosto. Ya está cerca, niños. Ahora sí, bienvenidos al curso de matemática. El tema que vamos a trabajar hoy es, ¿qué será? Criterios de divisibilidad. Y nuestro reto para esta sesión es el siguiente. Vamos a aplicar los criterios de divisibilidad al resolver divisiones. ¿Estamos listos para aprender? Empecemos. Criterios de divisibilidad. Antes de empezar con nuestro tema, tú debes saber qué son los criterios de divisibilidad. Atentos. Son reglas que sirven para saber si un número entero se puede dividir entre otros sin necesidad de realizar una división. Es decir, que los criterios de divisibilidad son reglas que nos van a ayudar a nosotros a saber si un número, cualquier número, se puede dividir entre otro sin necesidad de realizar una división. Es decir, ya no vas a agarrar una hojita y ya no vas a estar realizando una división. Ya no. ¿Qué debes saber? Los criterios de divisibilidad. Ahora sí, ya sabemos para qué nos sirven los criterios de divisibilidad. Empecemos. ¿Cuándo un número se puede dividir por 2? A ver, ¿cuándo un número se puede dividir por 2? Cuando el número termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Es decir, niños, en cifra par. Si el número que a ti te dan termina en 0, 2, 4, 6 u 8, es divisible por 2. Es decir, que nos va a salir una división exacta. Por ejemplo, 198, ¿será divisible por 2? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque su última cifra termina en 8. Listo. A ver, vamos con el siguiente ejemplo. 670. ¿Podremos dividir entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque su última cifra termina en 0. ¿Según qué? Los criterios de divisibilidad, según nuestra regla. Muy bien. Ahora vayamos. ¿Cuándo un número se puede dividir entre 3? Y ahí está. Miren, atentos. Cuando la suma de sus cifras de cualquier número es divisible por 3. Por ejemplo, tenemos este numerito. A ver, niños, 3216. ¿Podremos dividir entre 3? ¿Nos saldrá una división exacta? ¿Sí o no? Muy bien, antes vamos a tener que sumar sus cifras, que son 3 más 2 más 1 más 6 es igual a 12. Y decimos, 12, ¿es divisible por 3? Sí. ¿Por qué es divisible por 3? Porque 4 por 3 es 12. Muy bien. Entonces ya sabemos. Es importante que tú sepas este conceptito. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras es divisible por 3. ¿Listo? Ahora vayamos al siguiente criterio. ¿Cuándo nosotros vamos a poder dividir un número entre 5? Nos saldrá una división exacta. ¿En qué caso? ¿Cuándo, niños? Cuando su última cifra termine en 0 o en 5. Por ejemplo, 220. ¿Lo podremos dividir entre 5? ¿Nos saldrá una división exacta? Sí. ¿Por qué? Porque su última cifra termina en 0. ¿Y 2545? También lo podemos dividir entre 5, nos va a salir una división exacta. ¿Por qué? Porque su última cifra termina en 5. Así de fácil, niños. Ahora vayamos con el último criterio. ¿Cuándo un número es divisible por 10? Esto está facilísimo. ¿Cuándo termina en 0?
O sea, por ejemplo, 260, ¿lo puedo dividir entre 10? ¿Me va a salir una división exacta? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque según el criterio de divisibilidad, yo puedo dividir cualquier número entre 10 si es que termina en 0. Por ejemplo, 260 y 1670. Estos criterios de divisibilidad, niños, criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 5 y del 10, nos van a ayudar muchísimo en nuestras divisiones. Por eso es importante que tú los aprendas de memoria. Sigamos, niños. Muy bien, niños, ¿qué les parece si aplicamos lo aprendido sobre los criterios de divisibilidad? ¿Sí? Atentos. 647, ¿yo lo podré dividir entre 2? Recordemos el criterio. Lo podemos dividir entre 2 cuando su última cifra termine en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Y esto lo podremos dividir entre 2, 647? No. ¿Por qué? No. Porque, maestra, su última cifra no termina en cifra par, 0, 2, 4, 6 u 8. Sí, tienes razón. No podemos dividirlo entre 2. Nos va a salir una división inexacta. Ahora, imaginemos con esto. Imagina que tú tienes 3.816 conejitos y lo quieres dividir entre 2. ¿Lo podremos dividir? Sí, maestra. ¿Por qué? Porque su última cifra termina en 6 y 6 es un número par. Entonces, sí puedo dividir este numerito entre 2. Me va a salir una división exacta, maestra. Muy bien. A ver, vayamos con el siguiente ejemplo. 645. ¿Lo podremos dividir entre 3? A ver, maestra, voy a recordar mi criterio de divisibilidad y es este. Yo puedo dividir un número entre 3 cuando la suma de sus cifras es un número divisible por 3. A ver, entonces lo que voy a hacer ahora es sacar mi plumita y vamos a sumar 6 más 4 más 5. Voy a sumar las cifras. ¿Cuánto me saldrá? 6 más 4 es 10, más 5, ahí me sale 15. Sí, 15. Y me pregunto, ¿15 es divisible por 3? Sí, maestra, porque en la tabla del 3 hay 3 por 5 es igual a 15. Entonces sí, maestra. Perfecto, ya está. Entonces decimos que 645 sí es divisible por 3. Lo podemos dividir entre 3. Nos va a salir una división exacta. A ver, vayamos con el siguiente número. 709. ¿Qué les parece si sumamos las cifras para saber si se puede dividir por 3? 7 más 9, ¿cuánto es? 16, ¿no? 7 más 9 es 16. Y 16, en la tabla del 3, ¿hay algún número que multiplicado por 3 te dé 16? No hay, maestra. Entonces decimos que 709 no es divisible por 3. Listo. Muy bien. Ahora sí, sigamos, niños. 825, ¿será divisible entre 5? ¿Lo podré dividir entre 5? ¿Me saldrá una división exacta? Recordemos la reglita. Solo podremos dividir entre 5 cuando termine en 0 o en 5. ¡Ah, maestra! 825 sí es divisible entre 5 porque su última cifra termina en 5. Fácil, ¿verdad? Y este numerito, 943, este no, maestra, porque la última cifra no termina en 5 o en 0. Nos va a salir una división exacta. Perdón, inexacta. Muy bien, niños. Ahora sí vayamos con el último. Cuando termina en 0 es la reglita del criterio de divisibilidad por 10. 6.570. ¿Será divisible entre 10? ¿Sí o no, niños? Sí, maestra, porque termina en 0. Excelente.
Sí lo podemos dividir. ¿Y 4181? No, maestra, porque su última cifra no termina en 0. Muy bien, niños. Fácil, ¿verdad? Hoy hemos aprendido los criterios de divisibilidad. Y esta es nuestra actividad, niños. Y dice, escribe la fecha, fácil. Copia los criterios de divisibilidad, fácil también. Y resuelve esta tablita. Vamos a completar la tabla con sí o no según corresponda. Por ejemplo, 114. ¿Será divisible por 2? ¿Sí o no? Recordemos las reglitas. Sí, maestra. Entonces aquí ponemos sí. 114. ¿Será divisible por 3? A ver, hay que sumar las cifras. 4 más 1, 5 más 1, 6. Y 2 por 3 es 6. Sí, está bien. Sí es divisible por 3. Y así sucesivamente. Vamos, 114. ¿Es divisible por 5? Y según la regla, un número es divisible por 5 si es que termina en 0 o en 5. Y 114 no termina en 0 ni en 5. Entonces, no es divisible. Aquí ponemos no. ¿Y 114 será divisible por 10? No, maestra, porque según la regla, los criterios de divisibilidad, un número es divisible por 10 si es que termina en 0 el número. Entonces aquí, no. Muy bien, y así completamos nuestra tablita.